Plaza de Armas y se están conociendo imágenes ya de lo que ocurrió con un grupo de cristianos evangélicos que estaban en la Plaza de Armas y hay un confuso incidente, Pancho, que termina con algunas personas detenidas, maltratadas. Cuéntanos. 15 personas en total las detenidas en Plaza de Armas, en un procedimiento con carabineros, con militares, luego de que se estuviera realizando un culto en la Plaza de Armas, donde llegaron más de 150 personas en este culto evangélico, digamos, violando las normas sanitarias que se establecen en esta comuna a propósito de la transición, pero que prohíbe las reuniones masivas, sobre todo con esta cantidad de personas, con problemas de proximidad, con el no respeto de los espacios, las separaciones, las distancias sociales, y por lo tanto llegó Carabineros con un contingente también de militares, y ahí se generó una trifulca entre quienes estaban en este culto y precisamente la autoridad, hasta con mordiscos hubo de por medio, y en total 15 detenidos. Gente de quienes organizaron este culto evangélico dijo: éramos 25 personas, pero después se sumaron de otras congregaciones y nosotros a los hermanos no los podemos echar. Bueno, el Carabineros aclaraba que esto no tuvo que ver con la religión, sino que tuvo que ver con el violar las normas sanitarias. Así es. Esto ocurrió con un culto convocado por una de las iglesias evangélicas, la iglesia liderada por quien estamos viendo en imágenes desde la espalda, que es el Pastor Morales. El Pastor Morales, que estuvo aquí en nuestro programa el año pasado, que conversamos harto, también discutimos harto con el Pastor Morales, hay que decirlo, bueno, él dice, y lo que él cuenta y publicó en redes sociales, es que fue agredido por Carabineros cuando justamente Carabineros le pedía que se fueran de ahí porque no podía estar tanta gente reunida. Ahí está entonces como que las situaciones, las heridas que sufre el Pastor Morales. Está, la verdad, con moretones en su cara, en toda la zona cercana a los ojos, y una lesión en la mano, al parecer, que tiene también. Ahí lo que se ve es el celular, pero después en otra imagen muestra algún tipo de lesión que tiene en la mano. Y él cuenta en su programa de radio, en la tarde, es decir, no, ayer en la mañana, al día siguiente, cuenta, mira, ahí está la lesión que tiene en un dedo, y cuenta que cuando se vio entonces atrapado por la policía y que le estaban pegando en ese minuto, y no sé si tenemos esa cuña, él dice: yo me acordé del negrito, dice, de George Floyd, el que murió en Estados Unidos. Y cuando él dice eso, dice: yo pensé que iba a morir, entonces a lo único que atiné fue a pegar un mordisco. Y efectivamente habría mordido entonces a uno de los carabineros para intentar zafarse de los golpes que estaba dándole Carabineros, justamente porque no obedecía la orden de la fuerza pública de retirarse de la Plaza de Armas y terminar con el culto que estaba entonces él presidiendo. Una situación impresionante, porque fue una batalla campal. Policía, militares, evangélicos, mucha gente entonces, que terminó con 15 detenidos, Pancho. Vamos a tener ahora la declaración de José Lema Tello, absolutamente en vivo, para conversar con nosotros. José, de la organización Cruzada de Poder. ¿Cómo está, José? Muchas gracias por darnos esta entrevista. Cuéntenos, por favor, denos luces de lo que ocurrió esa tarde, noche en la Plaza de Armas. Hola, buenos días. Buenos días. Primero, aclarar, digamos, que yo no soy de Cruzada de Poder. ¿Ya? Yo soy el vocero de la Coordinadora de Organizaciones Evangélicas Pentecostales de Chile, de la cual el pastor Marcos Morales, cuyo ministerio tampoco es Cruzada de Poder, se llama El Fin se Acerca, es parte de la directiva incluso de esta organización. Yo soy directivo y vocero de la misma. Ya, es decir, aclarado eso... pertenece, pero para dejarlo claro, pertenece al mismo grupo evangélico que el pastor Marcos Morales.
Somos una organización de más de 170 denominaciones, iglesias. Yo, en lo personal, el ministerio que yo presido, porque tengo el privilegio de presidir, se llama Iglesia Cristiana Betel. Nosotros aquí en Chile tenemos 12 iglesias a lo largo del país y en el extranjero también. Así hay 170 denominaciones con muchas congregaciones, y esta agrupación, la Coordinadora de Organizaciones Evangélicas Pentecostales, agrupa, ¿verdad?, entre ellas a la iglesia que preside nuestro pastor Marcos Morales, quien estaba compartiendo. ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Se acerca al fin? El fin se acerca, el ministerio del pastor Marcos Morales. Perfecto. Sí. Ministerio Evangélico Pentecostal, el fin se acerca. ¿Y quiénes son los de Cruzada de Poder entonces? Es lo que tenemos en el libreto. No, eso es otro ministerio que también ha participado con nosotros, pero no para ser claro, ¿verdad? Y evitar confusiones. Porque en realidad todo el informe que se ha... Todo el informe que se ha dado desde la nota, ¿verdad? Yo no tengo monitor para ver, ni lo que ha dicho la señora o señorita Montserrat, no se ajusta en lo absoluto a la verdad, porque no son así las cosas como realmente sucedieron. Paso a relatar aquello. El pastor Marcos Morales por 36 años ha predicado ahí en la Plaza de Armas, y a cerca de 30.000 personas en todos los años han cambiado sus vidas, han sido transformadas por el poder de Dios y el mensaje vivificador del Evangelio de Jesucristo. De manera tal que en cuanto salió la comuna de Santiago del confinamiento a la etapa 2, él retomó esta actividad que, como digo, por 36 años ha desarrollado y que le ha significado tener una congregación bastante numerosa de más de 1.000 personas, fruto de ese trabajo. Él retomó el lunes anterior, no el que recién pasado que estamos comentando, sino que el anterior, y ya ese día tuvo serias dificultades para poder realizar esa actividad que está absolutamente apegada al marco legal y a las normas sanitarias. Ustedes dirán, y dijeron 150, los distintos medios han dicho 50, 70 y han hablado profusamente de números, ¿verdad? Y efectivamente ahí se junta una cantidad de personas, pero no son las que él lleva. Él ha sido cuidadoso de dirigirse con 10 personas tal cual como la norma lo establece. Lo que pasa es que como comienzan a predicar y a compartir el Evangelio, evidentemente la gente se empieza a acercar, se empieza a aglutinar, y eso es algo, ¿verdad?, exactamente lo mismo que sucede ahora mismo, por ejemplo, en el Paseo Ahumada. Si ustedes toman un paneo de cámara, van a ver la cantidad de gente que circula, que va, que viene, o en la Plaza de Armas, ahí mismo. Y no veo que esté carabineros ni militares golpeando brutalmente a la gente por estar ahí, ¿verdad? Entonces, seamos más precisos en nuestros hechos, porque momento, lo que se ha pastor, dicho, lo que ustedes han dicho es inexacto. Hasta el momento, pastor, lo que usted ha dicho no se diferencia nada de lo que nosotros hemos dicho. Porque lo que yo estoy contando... Sí, se diferencia porque... ¿En qué sentido usted tiene otra versión? Se diferencia porque ustedes están afirmando de que él habría congregado, digamos, él habría convocado a 150, 50, 70, no sé qué cantidad de personas, lo que no es cierto. Lo que hay que ser preciso de que él que convocó en su actividad permanente, ¿verdad?, de todos los lunes por 30 y tantos años, a las 10 personas que la ley y la norma sanitaria establece, y el resto son personas que circulan, incluso mujeres que sabemos, ¿verdad?, del oficio más antiguo, se llegaron ahí, incluso se oró por algunas de ellas, ¿verdad? Esa gente que está permanentemente ahí y no puede ser imputado al hecho de que él los haya convocado. José, primero que todo, el tema no es pelear con usted ni discutir, ¿no? Yo no estoy peleando, es muy importante clarificar los hechos. Pero ¿para qué vamos a discutir a las 8:54 podemos hablar tranquilamente sin alzar el tono? Mire, lo que pasa es que, y por eso nosotros lo convocamos a usted a conversar, para que usted diera su versión. El ánimo del programa es tener todas las versiones, ¿no es cierto? Y por eso está usted aquí absolutamente en vivo, no grabado, para que dé su versión. Me parece. Aquí estamos tratando de ver qué ocurrió. Hay un tema que tiene que ver con la convocatoria, ¿no? Me imagino que el pastor Morales sabe que tiene una amplia convocatoria, porque usted mismo dijo ha convocado a más de 30.000 personas durante este tiempo, etcétera. Entonces, si él se junta a predicar... Lo que dije, para ser preciso, de que más de 30.000 personas se han convertido a Jesucristo durante todos los años en que él ha predicado en ese lugar. Ha predicado en ese lugar. Bueno, pero por lo menos mínimo 30.000 personas se han convocado ahí, digamos, en este tiempo. Entonces, y se han convertido algunas, estas 30.000, ¿no?
No, es que no, está interpretando y entendiendo mal lo que estoy diciendo. Ya, a ver, en los 30 y tantos años que él lleva de predicación en ese lugar, fruto de ese mensaje, llevan una contabilidad de cerca de 30.000 personas. En 30 años, más de 30.000 personas que se han convertido, han cambiado sus vidas, han dejado el pecado, el vicio, la drogadicción, la prostitución, ¿verdad? El transvestismo y todo eso que se ve ahí a diario, y que hoy día son gente que aporta a la ciudadanía, que aporta al país, gente de bien, que trabaja, ¿verdad? Que dejaron los vicios, las drogas, la delincuencia, y eso es una obra que es innegable y reconocida por todo el mundo. José, es que eso no está en discusión. Yo lo que quiero poner en la mesa, a partir de lo que usted dice, de que tiene amplia convocatoria, por las cifras que usted entrega, ¿no es cierto? Que tiene amplia convocatoria ahí en el lugar. Entonces, estamos en un momento donde esas convocatorias, al parecer, no son adecuadas para la fase 2, digamos, no en la que estamos. O sea, a lo que me refiero es que el Pastor Morales, si tiene esta amplia convocatoria, independiente que él cite a 5, a 8, a 10, se va a juntar mucha gente. ¿Qué han hablado ustedes con respecto a eso? A esa convocatoria que, aunque vayan 5, 7, 8, se van a juntar 100 o más personas. ¿Les preocupa a ustedes que eso ocurra en una situación de fase 2 y de pandemia? Mire, evidentemente que nadie busca, ni procuramos, ni dañar, ni que se infecte, ni que se contagie nadie. Eso es de perogrullo pretender, ¿verdad?, inferir de que buscamos o que somos irresponsables al respecto. Ahora, evidentemente la gente, uno de los principales derechos tiene que ver con la libertad y la libre circulación de las personas. Cuando Santiago traspasa el umbral de la fase 1 o de la etapa 1 a la 2, queda en absoluta libertad las personas para hacer lo que le estimen conveniente. Y en ese sentido no podríamos nosotros comenzar a restringir. Pero de hecho, no es así, ni siquiera José. La autoridad... José, eso no es así. Porque no podría, ¿cómo podríamos restringir nosotros que haya o no hayan personas? Pero José, eso no es así. No se pueden hacer actividades donde se reúna tanta gente. Recuerde que en la fase 2 no se puede entrar ni a un negocio si no cumple con los metros, tiene que guardar distancia. Eso es que ahí estamos al aire libre, no estamos hablando de un lugar cerrado. Si no, insisto, miren lo que sucede en el Paseo Humada, miren lo que sucede en la misma Plaza de Armas ahora mismo, miren lo que sucede ahí afuera de la AFP, en todos esos lugares, los bancos, la cantidad de gente, que son cientos, son miles. Miren lo que sucede permanentemente, incluso en comunas que están en cuarentena, donde hay todo tipo de protestas, manifestaciones, ¿verdad? Incluso hasta Carabineros llega hasta escoltar, ¿verdad?, a las personas, y no vemos una reacción brutal como vimos, lamentable y tristemente. Sí. El pastor Marcos Morales fue golpeado brutalmente, no vamos a decir que fue algo sencillo, está lleno de moretones, esquimosis, incluso su mano, su dedo, no es una lesión, es una lesión gravísima porque le fracturaron su dedo en dos, va a tener que operarse. Nosotros estamos en este sentido absolutamente adheridos, ¿verdad?, a lo que significa la afrenta, porque esto es una afrenta contra el pueblo evangélico. No pretendemos representar a todo el mundo evangélico, pero sí un alto porcentaje del pueblo evangélico lo hemos recibido, incluso hasta del extranjero, Estados Unidos, Puerto Rico, de Centroamérica, comunicados de ministerios importantes que están con nosotros, porque vemos aquí, en definitiva, y eso es lo que quiero en el fondo recalcar, de que hay claramente una actitud, ¿verdad?, y una acción discriminatoria y arbitraria. Es lo mismo que ha sucedido en la región del Biobío con pastores que fueron detenidos y que por la intervención nuestra, un grupo, ¿verdad?, de pastores, la Comunidad de Justicia, los abogados del útil y nosotros, la coordinadora, interpusimos sendos recursos en la Corte de Apelaciones y al final la Corte de Apelaciones nos dio la razón. Esas detenciones y todos esos procedimientos fueron irregulares, fueron ilegítimos, ilegales y por tanto acá no hay ninguna diferencia. Lo que sí vemos es que hay una discriminación arbitraria y es importante que yo les muestre lo que la resolución número 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida el día 10 de abril de este presente año, nos habla, ¿verdad?, al respecto de lo que significa conculcar, afectar, lesionar, disminuir las libertades fundamentales. Estamos hablando de los derechos humanos de primera generación, no estamos hablando ni siquiera de derechos económicos, sociales, ni de los de la solidaridad, tercera, cuarta o como quieran inventar quinta generación. Estamos hablando de los derechos de la primera generación, cuál es la libertad de conciencia. Y este documento y esta resolución habla, y permítame terminar con esto, habla de esta resolución de que
que los Estados miembros, y Chile es signatario de este tratado, no pueden, no deben suspender, tal vez por un breve lapso, solo restringir, pero no suspender las libertades fundamentales, entre los que está la libertad de conciencia. Ahí tenemos nosotros no solo nuestra ley 19.638, que es la ley de culto, sino que también tenemos la Constitución en el 19, número 6, la libertad de conciencia, y todos los tratados internacionales, y más aún esta resolución de la Corte o de la Comisión Interamericana. Lo que nosotros vamos a hacer, en definitiva, es presentar sendas querellas contra Carabineros, contra los militares y contra todos los que resulten responsables por esta agresión a mansalva, a traición, porque quisiéramos ver esa valía en lugares donde hay narcotráfico, donde hay terrorismo, donde quemaron y destruyeron medio Chile. No vimos esa misma actitud ni ese celo, ¿verdad? Respecto de lo que ha sucedido con nuestro pastor y con la iglesia. Vamos dialogando entonces, pero a ver, un pastor, don Marcos Morales, de alguna manera es guía de su iglesia. Don Marcos Morales sabe, y de hecho a eso va a la Plaza de Armas, a tratar de convertir o de integrar a su iglesia a más gente. Entonces, él va con las 10 o 15 personas que va, dice habitualmente, pero su propósito es finalmente reunir a más personas. Por eso yo le digo que quizás, claro, lo que usted está diciendo es que cumple estrictamente con la ley, porque él convocó solo a 10 personas. Pero su objetivo era convocar a más personas, y es por eso que ahí transgrede la ley. Si ese es el problema que tiene. No, está equivocada. No, las leyes son de interpretación estricta y no pueden ser extendidas ni homologadas con impresiones. Yo le estoy diciendo la responsabilidad, la responsabilidad también, la responsabilidad ética que tiene él como pastor. Porque un pastor que va a la Plaza de Armas, un pastor que va a la Plaza de Armas, no solo va a predicarle a las 10 personas que lo acompañaron, sino que también a tratar de reunir a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, eso también... No a tratar de reunir, ahí está, hay un lenguaje impropio. Lo que queremos nosotros es que el mensaje de salvación sea oído por toda vida, toda persona. A eso nos mandató el Señor. La Escritura a nosotros nos ordena, nos mandata de ir y predicar el Evangelio. Yo mismo lo hago en comunas que estamos en cuarentena y estamos ahí afuera del Hospital El Pino, compartiendo el mensaje, pero también asistiendo a las personas, ayudando al mismo hospital con pañales desechables para en el momento más crítico, para las personas que están en COVID, que están en coma y que no tienen control de esfínter, ¿verdad? Haciendo ollas comunes, haciendo todo lo que la iglesia permanentemente hace, que es predicar el Evangelio de una manera, ¿verdad?, verbal, como lo hacemos habitualmente, pero también de una manera práctica. De manera tal que esto no es solo del tema del pastor Marcos Morales. Todos los pastores hacemos lo mismo y predicamos con el propósito de que mucha gente, y en lo posible todos, puedan oír el mensaje. Si alguien viene con una necesidad, no seremos nosotros, porque la Escritura a nosotros nos ordena: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Si alguien viene con necesidad, con angustia, con dolor, y sabe y reconoce que necesita un cambio de vida, por supuesto que lo vamos a acoger, oraremos por él, esperando que Dios opere el milagro que un día también operó en nuestras vidas. Usted dice que el fondo es la Biblia, pero predicar, la ley de la Biblia tiene que estar supeditada a la ley de nuestro país, a la ley del Estado. Entonces usted dice que usted está predicando, y ya han habido un montón de problemas. Finalmente, yo que sepa, no hay un permiso temporal para predicar en la calle, en las comunas con cuarentena. Si ese es el tema. Si ustedes como evangélicos se supeditan o no a las leyes del Estado, porque en nuestro Estado de Derecho, el culto o la ley que a usted lo mandata, como dicen las Escrituras, no puede estar por sobre la ley del Estado. Absolutamente sí, porque hay una ley que es anterior y superior a todas las leyes humanas, y es la ley de Dios. Y esa ley de Dios, que es lo que nosotros conocemos como libertad religiosa y libertad de conciencia, no es efectivamente laico en el sentido de la separación del Estado con la Iglesia, pero eso mismo significa que nosotros nos sometemos y somos la gente más responsable y respetuosa de la autoridad y de la institucionalidad, pero nunca jamás, y así ya nos da ejemplo la misma Biblia con los apóstoles Pedro y Juan, cuando fueron combinados por la autoridad y por los religiosos de su tiempo a que no predicara, dijeron ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque la ley anterior y superior a cualquier hombre es la ley de Dios, y ante eso no hay ley humana que valga. Los que estamos, ¿verdad?, guiados por la palabra de Dios, no hay ley que nos pueda sujetar. En ese sentido, no queremos nosotros hacer una rebelión ni cosa que se parezca, por el contrario. La ley de la República, pastor, ustedes no van a acatar. Nosotros acatamos todas las leyes,
acatamos todas las leyes, pero ustedes entenderán que cuando hay una colisión de derechos, esta colisión de derechos genera un conflicto, que es justamente de lo que estamos hablando. Y ese conflicto lo tienen que resolver los tribunales. Y es lo que vamos a hacer, recurrir a los tribunales, ¿verdad?, con querellas criminales por lo sucedido. Vamos a recurrir incluso a los tribunales internacionales en esta oportunidad, porque la vez pasada ya hicimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un téngase presente, pero ahora vamos a ir a la Corte Interamericana a demandar a nuestro país porque está incumpliendo las obligaciones internacionales. Chile está incumpliendo las obligaciones internacionales, y si ustedes se preocuparan y vieran y detallaran qué significa esta resolución número 1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabrían que lo que estoy diciendo es así y no tiene que ver con un tema de que ustedes sean o no sean aquí o no sean allá. Este es un tema estrictamente jurídico y que tiene trascendencia al punto que... No estoy peleando, yo le estoy aclarando para que ustedes sepan, porque hay mucho lenguaje impropio y se dicen muchas cosas, ¿verdad?, de lo que se piensa, de lo que se cree, y usted tiene el derecho a pensar y creer lo que usted crea, pero no puede ser pasado por encima. Sí, dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque parece una prédica la suya. Sí, dígame. Para que podamos conversar, pues es una entrevista. Pero ojalá se conviertan, porque vendrían días de salvación para ustedes. No lo descarto, pero esta es una entrevista. No lo descarto, pero esto es una entrevista. ¿Vamos a orar por usted entonces? Harto han orado por mí últimamente. No lo salió un poco duro, pero vamos a seguir orando hasta que se convierta. Muchas gracias. Que hay un infierno del cual escapar. Muchas gracias, pastor. Pero conversemos, hagamos la entrevista. Antes de esta situación, en pandemia, el pastor Morales había sido violentado, agredido, molestado o perturbado cuando él hacía su culto en la Plaza de Armas. En muchas oportunidades. Hay toda una historia. Ha habido, ¿cierto?, un desencuentro. Mire, nosotros hace un mes exactamente, creo que un mes, nos reunimos con el director general de Carabineros, general Rosas, justamente para manifestar nuestra preocupación por la manera de proceder de la autoridad policial. Ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza, la Constitución, la ley lo entrega aquello, pero cómo la han ejercido en muchos momentos ha sido bastante irregular y alejado desde la legalidad, incluso en contra de su propio estatuto dogmático, ¿verdad?, de Carabineros, en el sentido de hacer real o aplicar el derecho. José, pero la pregunta es otra. No, si a eso voy. Podemos lograr, a eso voy. Podemos tener una conexión aquí de pregunta-respuesta, porque la verdad es que la pregunta es otra. La pregunta es sencilla. Si ha tenido dificultades. Antes de la pandemia, ¿no es cierto? Porque estamos en pandemia, hace un mes atrás estábamos en pandemia cuando se juntó, según usted, con el general Rosa. Antes de la pandemia, sí. Porque lo que queremos acá, ¿no es cierto?, despejar es si aquí hay una persecución contra la iglesia evangélica o si hay una persecución en particular contra el pastor Morales. Entonces, ¿sí? Para eso vamos haciendo preguntas. Entonces, quiero despejar. Sí. Antes de la pandemia. No es contra de él en particular. Pero antes de la pandemia, hubo uso de fuerza en contra del pastor Morales, lo sacaron de esta manera de la Plaza de Armas, lo violentaron. ¿Hay indicios de eso, denuncias de eso? En varias oportunidades ha sido de esa manera. Por lo mismo que le estoy diciendo de que justamente en este ámbito de pandemia, que es de lo que habla la Comisión Interamericana, porque este es el ambiente propicio, en vez de respetar los derechos fundamentales, se han agredido. Al pastor Marco Morales en esa actividad y a muchos pastores, a nosotros mismos, hemos sido objeto, ¿verdad?, y sujetos de afectación de nuestra libertad fundamental, que es, ¿verdad?, la libertad de conciencia. En la predicación mucho antes de la pandemia, durante la pandemia, y esto incluso se ha ido acrecentando en este tiempo con toda esta pandemia del terror, ¿verdad?, que se ha generado en torno a este virus, y hemos tenido incluso iglesias que se ha generado, ¿verdad?, un verdadero estigma, y esta resolución habla justamente de que no se pueden generar estos estigmas y se hacen estas famosas funas a iglesias donde se han lanzado piedras. Vivimos de una manera permanente un hostigamiento y una persecución, y esto es mucho antes de la pandemia y ahora se ha acrecentado. Nunca se había tenido la escena dantesca, triste, lamentable que tuvimos el día lunes con hermanos, ¿verdad?, golpeados, hermanas que le tiraron los gas pimienta a los militares, los ojos, ¿verdad?, que las dejaron literalmente ciega por horas. Nunca habíamos tenido una escena tan terrible como esta, y que nos está haciendo tomar todas las vías que la ley nos franquea para hacer que el imperio de la ley se restablezca, porque nosotros somos los primeros en necesitar y querer que la ley efectivamente se cumpla. Sí, pastor, la verdad es que las escenas que se ven
son de harta violencia. Hay mucho uso de la fuerza por parte de militares y de carabineros. ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó efectivamente? Porque esto fue, al parecer, algo largo. Primero, Carabineros pidió al pastor que se retirara, él se negó. ¿En qué minuto se desencadena esta verdadera batalla? En donde, como vemos, ahí hay militares que están pegándole fuerte a algunos de los convocados, y también vimos que las heridas, por cierto, del pastor Morales son heridas importantes. Según la versión que usted tiene, porque usted no estaba ahí, la policía pudo haber, porque la policía tenía que cumplir con el deber quizás de evitar que se conglomerara gente, porque así lo dice la ley. Pero ¿usted cree que la policía o militares hizo uso inapropiado y excesivo de la fuerza? Pero eso es evidente, las imágenes así lo dicen y usted lo acaba de relatar de esa manera. Ahora, todo esto se generó porque habitualmente hay conflictos, dime y direte, desencuentro con carabineros, pero siempre al final prima la cordura, siempre hay un acuerdo. El lunes anterior ya había sucedido, ¿verdad? Primó la cordura y pudieron retirarse sin ninguna dificultad, pero ya los militares, en este caso los boinas negras, que estaban un poquito hiperventilados, tal vez la vez pasada ya estaban queriendo intervenir, detener a título de nada. Evidentemente todos sabemos que los protocolos de procedimiento de carabineros con los de los militares son muy distintos, porque los militares no son para el orden público como en el caso de carabineros, que tiene un rol preventivo y eventualmente represivo. De manera tal que en la semana anterior ya se había manifestado algo, y ahora el mismo militar a cargo, boina negra, el oficial, no tengo idea qué grado ni cuál era su apellido, él fue quien generó en definitiva, de hecho se nota ahí en los videos a carabineros y al oficial, al cargado de carabineros, tratando de tranquilizarlo, ¿verdad? Porque él quería a todo evento lanzarse en contra del pastor, de la gente, y generar toda esta situación que terminó generando lamentablemente los militares, pero que después lamentablemente Carabineros, claro, ante tal situación hubo de actuar de esa manera. Es decir, usted dice que uno de los oficiales se descontroló, en ese sentido, que fue uno el que causó un problema. El oficial de los militares son una organización, ¿verdad?, vertical. Los demás no tienen opciones de discutir las decisiones o las órdenes del que manda, ¿verdad?, de quien está a cargo. Y él el que quería, solo el oficial de Carabineros logró frenarlo y logró que al final, ¿verdad?, cuando de hecho habían terminado la actividad, se estaban retirando, cuando los militares, ¿verdad?, y ahí ya un poco obligados los Carabineros tuvieron que encerrar y hacer casi, ¿verdad?, un ataque por encerrona literalmente contra el pastor, y comenzó todo este tema tan terrible. Y al pastor, cuando él dice que efectivamente mordió a un carabinero porque lo estaban asfixiando, no es que lo estaban tomando, le tenían tomado el cuello de tal manera, ¿verdad?, que lo estaban asfixiando, y por eso que él dice que se recuerda de George Floyd, ¿verdad?, evidentemente manteniendo la distancia, porque aquí estamos hablando de un pastor, no de una persona con un largo prontuario policial como lo sucedió en Estados Unidos. Pastor, ya. Vamos a escuchar a la Seremi de Salud. ¿Qué dice la autoridad sanitaria? El día de ayer, alrededor de 150 personas se encontraban reunidas en la Plaza de Armas de la Comuna de Santiago realizando un culto religioso. La Comuna de Santiago se encuentra en etapa de transición, por lo tanto no se permiten reuniones sociales de más de 10 personas en lugares abiertos. Por lo tanto, en esta junta, donde habían 150 personas, se están vulnerando todas las normativas dispuestas por la autoridad sanitaria, exponiendo al contagio del coronavirus a todas estas personas. En ese sentido, se tomaron detenidas por parte de Carabineros 15 personas, quienes serán sancionados con un sumario sanitario. Es importante recordar que estos sumarios pueden llegar a una multa de 50 millones de pesos. Ahí está lo que dice la Seremi. Pastor, ella habla de estas 10 personas agrupadas y habla precisamente de este sumario sanitario, además, que se les va a seguir. ¿Qué opina de las palabras de la subsecretaria? Bueno, me parece que ella está cumpliendo con su tarea, con su labor, ¿verdad? Por lo que le recibe su sueldo y todo aquello. No podríamos comprender que dijera algo distinto. Ahora, evidentemente que todo esto se va a estilar en los tribunales. El pastor Marcos Morales, en el día de ayer, después de pasar toda la noche, el lunes hasta el martes en prisión, ¿verdad?, fue formalizado de cargo. Y bueno, ahí vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con la defensa y acreditar lo que nosotros hemos dicho. Ya hemos tomado contacto con Carabineros,
carabineros, se están empadronando todas las cámaras para que la luz, ¿verdad?, toda la verdad salga a la luz, todo pastor, quede en evidencia. Le pregunto lo que dice la Seremi con respecto a que hay 150 personas reunidas y que ahí hay un incumplimiento, ¿no es cierto?, de la ley del paso 2, ¿no?, de lo que establece el paso 2. ¿Ustedes desestiman que hayan convocado esas 150 personas? Ahí está la disputa, ahí está el nudo dramático del asunto, ¿no? Que ustedes no llamaron. Absolutamente. La Seremi podría también pronunciarse respecto de los cientos y casi miles de personas que se ponen atrás de los bancos y por qué no levanta un sumario contra los bancos, contra la AFP, por toda esa gente que está aglutinada, y por qué no llega Carabineros y los desaloja, y los saca, los golpea. ¿Por qué no hacen eso? Claro, y lo que pasa, ¿y usted cree que entonces, al poner esos ejemplos, para usted entonces es un ejemplo que daría cuenta que efectivamente hay una suerte como de ensañamiento o de persecución a la iglesia evangélica? Y se lo pregunto porque... Hostigamiento, persecución. Ya, porque de alguna manera... Yo sé que son muchas las iglesias evangélicas, pero especialmente en los primeros días de cuarentena, en Concepción, en distintas partes, hubo un claro desacato por parte de las iglesias, de algunas iglesias evangélicas, por ejemplo, la prohibición de realizar cultos religiosos al interior, especialmente al interior en recintos cerrados. Ahí hubo un claro desacato y finalmente esto logró ser controlado, disminuyeron los cultos, pero en un comienzo, efectivamente, las iglesias o muchas iglesias evangélicas no estaban dispuestas a cumplir con la normativa de la cuarentena. Muy por el contrario, señora o señorita Monserrat, muy por el contrario. En cuanto se estableció el tema de la cuarentena o las medidas restrictivas inicialmente, y se estableció que primero eran 200 personas, se ajustó, los que tienen iglesias mayores a eso se ajustaron a eso. Cuando se rebajó a 50 personas, se hizo exactamente lo mismo. Es decir, en ningún momento las cultos, ¿verdad? Y tal vez rara vez, porque de los 10 procedimientos de distintos pastores a lo largo de Chile, literalmente todas las detenciones han sido declaradas ilegales, los cargos han sido desestimados, y ahí tenemos la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción respecto al pastor Leonel Espinosa y Néstor Rivero, ¿verdad? A pesar de que la seremía de aquel lugar también decía, no, están afectando. Es lógico que ellos digan, porque son empleados de un régimen que tienen que decir lo que deben decir, pero nosotros en los tribunales donde evidenciamos lo que hemos hecho, jamás hemos ido en contra de lo que la norma ha establecido, y los pastor cultos, ¿verdad? Cuando se restringieron a 50... El pastor que estaba con COVID y reunió a personas en un recinto cerrado y él estaba con COVID positivo, ¿también quedó libre de todo cargo? No sé de a qué caso se refiere. En la región del Biobío. En la región del Biobío. Si mal no recuerdo, pero porque usted dice que todos los pastores que finalmente fueron sometidos a proceso por la regla sanitaria están hoy día libres de cualquier sanción. Así es. Fueron desestimados los cargos y las cortes así se han pronunciado. No sé de qué caso me habla usted. Yo al menos no he tomado conocimiento, nosotros no hemos tomado conocimiento de un pastor que haya estado con COVID, que haya realizado reuniones. Ahora, si se han dado esas situaciones, probablemente o el pastor no sabía que estaba infectado, y depende en qué etapa, en qué momento de toda esta pandemia se dio ese episodio, pero si suponemos, ¿verdad?, en el peor de los casos, que él sabía que estaba con COVID, estaba infectado, sabía, ¿verdad?, y sin embargo igual convocó gente, todo, evidentemente que ahí hay una transgresión, ¿verdad?, y nadie podría estar de acuerdo con cosas semejantes, pero eso no es lo que ha sucedido en nuestro país y con las iglesias, muy por el contrario, todos, y acá mismo, ¿verdad?, que estamos en el templo nuestro, yo mismo tengo los lugares separados, ¿verdad?, distanciados, aquí llegaron un par de veces, ¿verdad?, cuando podíamos hacer hasta 50 personas, llegaron un par de veces porque los vecinos llamaban, porque mucha gente pensaba que estaban prohibidos y nunca han estado prohibidos los cultos, excepto que haya cuarentena. Es el único momento que ha estado prohibido cuando hay cuarentena, pero donde no hay cuarentena, ¿verdad? Ahora con el sistema paso a paso se reguló de 10, ¿verdad? Y en la etapa 3 y 4 de 50 retomar a 50 personas, pero jamás se ha afectado de esa manera, nunca hemos ido en contra, y si se ha hecho de adrede, como usted plantea, que caso que a mí no me consta, que no conozco, por supuesto que ahí hay una transgresión y con lo cual jamás estaríamos de acuerdo. Escuchemos las declaraciones de Emiliano Soto. Él es presidente de la Mesa Ampliada de Iglesias de Entidades Evangélicas. Escuchemos.
Con respecto a lo ocurrido anoche en la Plaza de Armas entre un pequeño grupo de evangélicos y la autoridad, llámese Carabineros y el Ejército de Chile, queremos decir lo siguiente. Los evangélicos, en su gran mayoría, estamos plenamente conscientes de la responsabilidad que significa esta pandemia. Estamos en la línea de respetar toda decisión sanitaria que la autoridad coloque sobre nuestro país. Y específicamente el programa Paso a Paso, que muchos ciudadanos desconocen, que va desde la cuarentena, transición, preparación y lo que viene a futuro. Debemos estar conscientes de que todavía no está la posibilidad de nuevamente volver a nuestros templos. Ya tendremos la posibilidad de hacerlo. Queremos decir también que hay muchos ciudadanos que están en desconocimiento de las normas que existen. Por lo tanto, a veces se cometen errores que son errores evitables, tanto de parte de grupos de personas y grupos religiosos, en este caso, con respecto a la autoridad. Queremos decir, además, de que Carabineros de Chile y el Ejército están convocados precisamente para hacer respetar la ley, la Constitución, el orden. Y eso es lo que en un momento dado se contrapone justamente con la libertad religiosa, que creemos que hasta el momento se ha cumplido impecablemente, y queremos y deseamos que a futuro nuevamente esa libertad religiosa se siga avanzando y consolidando. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo usted con Emiliano Soto, pastor? El 90% del pueblo evangélico en Chile está en total y absoluto desacuerdo con lo que este personaje dice. Él, si ustedes pudieran hacer realmente una investigación seria, verían que no representa ni al 1% y que él fue puesto ahí por los políticos de la Concertación, Ricardo Lago en su momento, y por eso tiene una vocería. Pero ahora, él tiene toda la libertad de no hacer nada, si así bien le parece. Pero él dice que hay desconocimiento, y yo creo que el que muestra mayor desconocimiento es justamente él, ¿verdad? Y bueno, triste y lamentablemente estos personajes son los que habitualmente tienen una vocería supuestamente a nombre del pueblo evangélico, y el pueblo evangélico a ellos jamás lo ha reconocido ni los han elegido, y son absolutamente irrepresentativos de la generalidad del pueblo evangélico. Así que por supuesto que no estamos de acuerdo. Aquí se han afectado duramente las libertades fundamentales, y el hecho particular que nos convoca, ¿verdad?, lo sucedido el día lunes, es de la máxima gravedad, y por tanto, como ya he dicho insistentemente, nosotros, pastor, vamos a hacer todo lo que la ley nos franquea. Pastor, pero es bien importante despejar si esto es una situación de pandemia, es una excepción en situación de pandemia, o esto ha sido siempre. Porque yo creo que ahí está el gran tema, digamos. Por eso yo le preguntaba qué pasaba antes, ¿no es cierto?, de la pandemia. Porque si ustedes se sienten hostigados permanentemente, si ustedes dicen que esto viene de mucho tiempo, bueno, aquí hay un tema serio, digamos. Porque este tema que estamos viendo en pantalla, que de manera personal lo encuentro bien violento, digamos, ¿no es cierto?, independiente de quién sea, lo encuentro bien violento. Esta situación, digamos, está definida en un contexto de pandemia. O sea, aquí, ¿no es cierto?, hay una colisión de intereses, está Carabineros tratando de actuar, de que no haya tantas personas en la plaza, de que no se junten a escuchar al pastor, digamos, precisamente que circulen, se piden documentos, ¿no es cierto? Yo estuve viendo el video completo de cómo parte todo esto, de cómo nace, porque Carabineros pide documentos, el pastor en su momento no quiere entregar los documentos, quiere generar una conversación con Carabineros, ahí se puede ver en el inicio del video, digamos. Entonces, claro, esto es discutible, es conversable en época de pandemia, qué es lo que ve la Seremi, qué ve Carabineros, qué ven ustedes. Pero si usted me dice que esto viene de antes, bueno, la situación es más seria. Entonces, ¿qué es lo que se va a discutir realmente? ¿Qué se va a presentar realmente? ¿Una persecución a la iglesia evangélica o se va a circunscribir esto a la época de pandemia? Absolutamente, es decir, esto ha venido a profundizarse en este tiempo de pandemia. El hostigamiento, la persecución contra el pueblo evangélico ha sido permanente, incluso pudiéramos decir desde los albores del nacimiento del pentecostalismo en Chile, en el 1909, ¿verdad?, con el avivamiento allá en Valparaíso. Desde ahí en adelante ha sido permanente, ha morigerado en ciertos momentos, pero ahí está siempre latente, ¿verdad? Y en estas épocas se ha llevado a un extremo que es absolutamente inaceptable. Es decir, pensar
creer, sostener que por el hecho de estar en una pandemia se van a suspender, ¿verdad?, las libertades fundamentales, eso es de lo más erróneo que puede haber en la meditación, ¿verdad?, de cualquier persona, y desde el punto de vista jurídico eso no se puede hacer. Pastor, pero se le ha suspendido a todos los chilenos. ¿Cuántas comunas tenemos? Llegamos a un momento a estar 9 millones de chilenos en cuarentena dentro de la casa. Se ha suspendido, imagínese, el derecho a circular, y todos nos hemos puesto de acuerdo y la mano en el corazón para que esto no siga adelante. Hubo un cónclave de iglesias evangélicas, José, que después murió un obispo. El obispo Salfate murió de COVID, sí, porque se reunieron de manera irresponsable, ¿no es cierto? Muchos pastores... ahí está, usted está con información errónea. A ver, nosotros no tenemos vinculación con la iglesia. Deme la información. Se reunieron muchos obispos en esa época, ¿no es cierto? Déjeme comentarle. Ya. Déjeme comentarle. Primero decir que esa iglesia, que es la evangélica, la iglesia metodista pentecostal, no tiene vinculación con nuestra organización. Así que yo hablo como un tercero. No estoy defendiendo porque sea parte nuestro ni cosa que se parezca. Pero debemos atenernos a los hechos y no decir cosas, ¿verdad?, al voleo, que llevan a la imprecisión y al error. Ya. El obispo, efectivamente, fallecido, ¿verdad?, Salfate Chacana, él efectivamente se contagió. Ellos tenían su conferencia, que se llama, la estaban haciendo ahí por Paine, en un centro de eventos, en donde recién comenzaba todo esto de la pandemia. Recuerden que los primeros días de marzo es cuando se declaran los primeros casos de este COVID, ¿verdad?, y que fue el momento en donde se estaba haciendo justamente esto. Y ahí la autoridad comenzó a tomar recién las primeras medidas, y ellos tenían más de 500 pastores, porque es una iglesia muy grande. En cuanto se tomaron las medidas, él inmediatamente, porque iban a estar como una semana en aquel lugar, inmediatamente lo redujo a un par de horas y literalmente echó para la casa a la gran mayoría, y quedaron 200, que fue lo que la norma estableció. Sin embargo, alguien llegó contagiado, se contagió él, se contagiaron varios pastores, y efectivamente él terminó falleciendo. Pero esos son los hechos claro, y no tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar, digamos, como que se juntaron y que él sabía, que pasó a llevar la norma, porque no fue así. Así tampoco sucedió en Hualpén, el primer contagio, ¿verdad?, ya en Boca Sur, en donde acusaron de que de ahí en adelante surgió el estigma de que la iglesia evangélica, poco menos que éramos las que llevábamos y portábamos el virus y andábamos contagiando a medio mundo, y se generó un verdadero estigma, lo que no es así tampoco. José, disculpe que tenga que rebatirle el estigma. Pero según informa el diario La Tercera, el 13 de abril, Mario Salfate Chacana era uno de los 4 pastores que dieron positivo por la enfermedad tras un evento que reunió a más de 300 figuras de la comunidad evangélica el 16 de marzo en Paine. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile dio a conocer la noche de este martes, ¿no es cierto?, la muerte del obispo Mario Salfate Chacana, presidente de la corporación más encima Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Así es. Y ahí, no me contradice en lo absoluto. El 26 de marzo, su iglesia llamaba a orar por él, y ahí cuenta toda la historia de este religioso y de que la gente se juntó en ese momento cuando las indicaciones eran ya de no juntarse en grandes cantidades de personas. No, si usted revisa la historia de cómo fueron tomadas las medidas, en ese momento no habían restricciones. Justamente cuando ellos iniciaron su evento, que es sus conferencias, así le llaman, surgieron las primeras medidas restrictivas y que no se podían juntar más de 200 personas. Y ahí por eso que él envió al resto de personas de vuelta, quedó con 200 y redujo de una semana pasaron una noche y estuvieron en la mañana, y terminó su actividad por justamente tratar de evitar. Solamente de que llegó alguien infectado y contagió a los demás y terminó él falleciendo. Esos son los hechos reales y verídicos. Pastor, tenemos en el teléfono a Emiliano Soto, el presidente entonces de la mesa ampliada de entidades evangélicas, quien estaba escuchando, recién escuchamos una declaración de él, pero también estaba escuchando parte entonces de esta entrevista. Emiliano, pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo tenemos con contacto telefónico. A ver, ¿cuál es el punto que usted quiere poner en la mesa luego de haber escuchado nuestra conversación, pastor? Bueno, decir que en realidad al interior de la Iglesia Evangélica existen una diversidad de perspectivas de cómo se asume el tema de la pandemia. Y en realidad, al menos la agrupación que me corresponde presidir, que en realidad son 2 agrupaciones, tanto el Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana como la Mesa Ampliada, somos instancias
que respetamos a la autoridad, respetamos la Constitución, las leyes y las medidas sanitarias se han aplicado en medio de esta, digamos, de esta situación que está viviendo no solamente en nuestro país, sino todo el mundo entero. Y estamos siendo afectados continuamente por este flagelo que es la pandemia. Entonces nos parece propio de que un segmento, tal vez muy pequeño de la Iglesia evangélica, comience a actuar de una forma absolutamente fuera de lugar, porque no corresponde irse en contra de la policía, en contra de Carabineros, en contra del Ejército de Chile. Este pequeño grupo de pastores, que tal vez el pastor Lema trata de poder magnificar, cosa que no es cierta. Ellos anoche se reunieron y tuvieron una convocatoria de 12 pastores en una plataforma. Esa es la realidad de este grupo de personas. Las iglesias evangélicas en Chile somos aproximadamente 5.000 iglesias evangélicas. Entonces, digamos, aquí hay una mirada diferente con respecto a una situación determinada. Emiliano. Lógicamente, como pastor, lamentamos la situación que está viviendo el pastor Marcos Morales, definitivamente, porque, digamos, como pastores nos dolemos con lo que le tocó vivir, pero lamentablemente se hace dentro de un ámbito en el cual no corresponde estar exponiendo vidas de personas y nos resulta absolutamente fuera de lugar que lógicamente hayan tenido que predicar en ese momento, porque todo tiene su tiempo. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, y si hay tiempo de callar, esperemos hasta cuando sea el momento oportuno poder continuar. A ver, preguntémosle... La Iglesia evangélica siempre ha respetado la autoridad, y aquí pareciera ser que hay a un grupo de personas anárquicas que no se sujetan a nadie, ni siquiera a las propias autoridades de la Iglesia, menos al gobierno, menos las autoridades que están establecidas. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda autoridad está establecida por Dios, y nosotros tenemos que obedecer a esa autoridad. Emiliano, démosle la palabra al pastor José Lema. Emiliano, démosle la palabra al pastor José Lema. ¿Se consideran anárquicos, José? Bueno, este personaje que está ahí en el teléfono, que como digo no representa prácticamente a nadie, Emiliano Soto, es un personaje que es realmente nefasto para la Iglesia evangélica. Qué bueno que se acuerde de que tiene la palabra de Dios de vez en cuando, ¿verdad? Porque él es un operador político de la Concertación y de esos gobiernos tan anti-vida, anti-familia. Sin embargo, él puede decir lo que se le dé la regalada gana. Yo no puedo evitar que él se pronuncie de esa manera. Él hacía alusión, me parece, a una reunión que tuvimos por Zoom anoche con una agrupación que es la Unidad Evangélica desde Concepción y que son parte del bufete de abogados también de Luther, con el cual llevamos adelante junto a Comunidad de Justicia todas las acciones legales que hemos mencionado. Así que la verdad que no me interesa entrar en un debate con este caballero, solo decir que él no nos representa. Nosotros somos solamente la COEP que agrupa a dos grandes organizaciones, que es AIEP Sana Doctrina, a la agrupación de iglesias evangélicas pentecostales de Sana Doctrina, y UNEVAC, de la cual también soy presidente, y en total, ¿verdad?, como coordinadora representamos a de 170 denominaciones. Él puede decir lo que él quiera, a mí la verdad que me tiene sin cuidado. Y la verdad que yo ya me tengo que ir, yo le había dicho que yo hago clases, yo soy profesor. Sí, no abandonen, es que hay una cosa importante que quizás aquí es interesante, más allá de cuánta gente representa cada uno de ustedes, es respecto a la supeditación a la autoridad de la Constitución y las leyes. Parece ser que esa es la gran diferencia entre ustedes dos. De alguna manera, para usted, la ley de Dios está por sobre. No, es que Emiliano Soto no conoce ni las leyes ni la Constitución. No, pero es que usted Él dice... repite un argumento que le entrega a los partidos a los cuales obedece, pero usted no dice usted dice que finalmente aquí haber suspendido las libertades individuales producto de la pandemia es algo que está atentando contra la propia Constitución, es lo que dice usted. Pero resulta que aquí... No solo... bueno, no solo lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo pasa que lean el informe, la resolución. Entonces usted se lo voy a llevar en fácil. Entonces usted está en contra de las cuarentenas. Porque la cuarentena justamente... Absolutamente. Es decir, no debía... Pero si la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho tan erráticamente y ahora mismo ha dicho de que en realidad el peor camino son justamente las cuarentenas. No lo ha dicho en ese... A ver, ¿usted entonces cree que más allá del tema sanitario, las cuarentenas no se debieron haber dictado porque esto va en contra de la libertad individual? Que una
puede ser legítimo, si es una discusión que está abierta, pero ¿usted cree que las cuarentenas no se debieron haber dictado? Las cuarentenas, siempre hemos sabido que las cuarentenas se pone a los grupos de riesgo, las personas que están infectadas. Nunca jamás se ha sabido que las personas sanas sean confinadas. Literalmente hemos sufrido la medida, ¿verdad?, precautoria de detención en nuestros propios hogares, literalmente sin un procedimiento regular. No ha habido un verdadero acceso a la justicia. Aquí hay una infinidad de libertades que han sido afectadas grotescamente. Si era necesario establecer algún confinamiento, esta misma resolución establece de ser por el mínimo plazo posible, pero ello no significa... Pero escúcheme, pero eso no significa que se puedan suspender, porque el verbo rector en toda la normativa es restringir, no suspender. Lo hemos escuchado toda la mañana, pero es que usted deje contrarrestarle para interactuar juntos, porque usted da algo por hecho que le faltan elementos, porque resulta que en esta pandemia hay gente que es asintomática. No están los medios para que la gente se haga sus exámenes y lleguen de inmediato, por lo tanto pasan días donde la gente puede circular con el virus. Entonces, por eso se han hecho cuarentenas, ¿no es cierto?, para bajar la movilidad y que la gente no se siga infectando. Esa es la finalidad, no tiene una finalidad frívola de suspenderle a la gente las garantías constitucionales, los derechos. Pues, José, ningún gobierno va a querer que estemos como estamos ahora. Imagínense cómo está la economía, cómo está el país, como mucha gente ha padecido, ¿no es cierto?, temas económicos importantes, relevantes. Esto no le conviene a nadie. Entonces es bien extraño lo que usted dice, como que esta cosa es una... No es extraño, porque esto efectivamente ha afectado a mucha gente, y si ha afectado a la gran mayoría, imagínense cómo nos ha afectado a nosotros el doble. Como iglesia, que como decíamos, desde siempre hemos sido hostigados y perseguidos. José, y esto se ha acrecentado como sobretexto de esta pandemia. José, ha afectado a todos. ¿Por qué usted dice que los evangélicos ha afectado a los católicos? ¿Y por qué dice ahí que mismo donde predicaba, ahí mismo donde predicaba el pastor Morales, está la Catedral de Santiago, que no se ha abierto ni un solo día. Está ahí cerrada. La gente que trabajaba show en la calle ahí tampoco ha podido trabajar ahí, que trabajaba en el centro haciendo espectáculos. Ahí mismo donde el pastor Morales predica, se ponen payasos, se ponen malabaristas, se ponen cantantes de folclore, algunos con permiso, otros no, pero tampoco ninguno de ellos ha asistido, también han sido perjudicados. O sea, no es una cuestión contra ustedes, José. Yo creo que eso es lo que hay que despejar. Si algo contra ustedes, si algo personal, digamos, contra la iglesia evangélica. Lo que digo yo es que esto ha servido de base para profundizar más este hostigamiento que la iglesia evangélica desde siempre ha experimentado. ¿Usted cree, cuando dice que usted le ha perjudicado el doble, también tiene que ver con un perjuicio económico, pastor? Todos sabemos que en el culto evangélico, que se realiza todos los domingos, ahí se realizan las donaciones principalmente. Me imagino que en el sentido que ahora hay muchos cultos que son telemáticos o que simplemente no se pueden realizar, me imagino que económicamente también para los pastores de cada una de las iglesias la cosa está complicada. Evidente. La tarea de los pastores en general es su trabajo, y por supuesto que, como la Biblia establece, muchos de ellos viven, ¿verdad?, en base al trabajo que despliegan en la comunidad que a ellos les toca administrar y pastorear. Por supuesto que ha habido muchas iglesias pequeñitas, han tenido que cerrar porque no se pueden sostener, ¿verdad?, no pueden seguir pagando un lugar que no se puede usar, y estamos en una situación que efectivamente es dramática. Por supuesto, ¿a quién no le ha afectado el bolsillo? A todos nos ha afectado de una u otra manera, ¿verdad? Y a quienes se dedican exclusivamente a lo que es la tarea pastoral, ¿verdad?, que viven de eso, y que es legítimo, que es bíblico que así lo hagan, por supuesto que les ha afectado duramente. Es decir, es como una pyme de alguna manera, en el sentido que... bueno, yo creo que ese lenguaje frívolo es ofensivo. Pero que cuando usted dice... Hay sí, muchas es ofensivo. Perdone, pero cuando dice que... disculpe, la verdad que no era mi intención, tiene razón. Pero cuando usted dice hay muchas iglesias que han tenido que cerrar, es efectivamente porque el pastor se queda sin sueldo y porque la iglesia no tiene plata para arrendar el local. Sustentar, evidente. Ajá, perfecto. Y preguntémosle a Emiliano. Yo le quería preguntar, ¿quién representa hoy día a la iglesia, a las iglesias evangélicas, de José? Vamos al tiro con Emiliano, porque usted dice peyorativamente que
José, que Emiliano no representa a nadie, porque representa al 1%. No. Si es que, ¿quién representa hoy día? ¿Quién es la voz de la iglesia evangélica? No, ustedes mejor saben de que la iglesia evangélica tenemos una horizontalidad y hay distintas agrupaciones conforme a nuestras tradiciones, conforme a nuestra cosmovisión evangélica, y nosotros somos del área pentecostal, evangélica pentecostal, ¿verdad? Y ahí, que básicamente la iglesia evangélica en Chile es de la línea pentecostal, más del 80% de la línea de lo que nosotros representamos. Nosotros no pretendemos arrogarnos como hace Emiliano Soto y otros en la representación de la iglesia, porque eso es imposible, nadie puede hacer eso. ¿Quién representa a su ala? ¿Quién es la voz de su ala? En el sector de la organización que nosotros sustentamos y la línea evangélica pentecostal, justamente quien habla, ¿verdad? El pastor Marco Morales, el pastor Elvis Rojas, ¿verdad? Y quien estamos, ¿verdad? A cargo de AIEF, de UNEVAG, y quien habla. O sea, ustedes serían las personas más representativas hoy en día en el país de la iglesia evangélica por cantidad. No. Acabo de decir de que del sector de iglesias evangélicas pentecostales y agrupaciones, nosotros tenemos esta agrupación y somos, entre comillas, las vocerías y los directores de este segmento, que es bastante representativo, pero no pretendemos representar al mundo evangélico, porque, ya lo dije, la horizontalidad, nosotros no tenemos un papa, no tenemos una verticalidad como en la iglesia romana, entonces es evidente que no hay quien pueda representar. Hay distintos grupos, ¿verdad? Entre ellos está el mismo Emiliano Soto, que aparece todavía ahí, y que representa un sector institucionalizado, ligado a los poderes políticos, ¿verdad? Bueno, allá él. Nosotros, por la iglesia de la población y que trabajamos en la calle, que estamos realmente así. Pero cuando hablan de representatividad, uno igual le quisiera saber finalmente a cuántos representan. Es decir, cuál iglesia o cuál sector de las iglesias que cada uno de ustedes representa es más numerosa. Cuando usted dice que Emiliano Soto no representa un grupo muy pequeño, ¿se refiere a que es iglesia con pocos fieles? Así, un segmento muy pequeño de iglesia. Él habla de dos organizaciones, las unidades pastorales de la región metropolitana. Esa organización son literalmente fantasmas. Podemos hablar de un montón de organizaciones fantasmas que literalmente no tienen a nadie. Pero no se trata de eso. Al final entendemos que hay distintas líneas de acción, de cosmovisión, y que tenemos todos la misma libertad. Por más que yo esté en desacuerdo con Emiliano Soto, él tiene toda la libertad de hacer lo que él hace. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con él y él tampoco está de acuerdo conmigo, pero yo también tengo la libertad de hacer lo que nosotros hacemos. Pero, José, una cosa es... no hay una representatividad, porque eso es imposible. Pero una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es ver un poco y conocer acá, aprovechar esta situación que se vivió en la Plaza de Armas para ir conociendo un poco, porque uno, claro, es bien ignorante de pronto de cómo ustedes están compuestos, cómo se estructuran, cómo se administran. Don Emiliano Soto, bueno... ¿usted representa a alguien o no? ¿Representan a alguien, alguna iglesia, digamos? Se lo digo sobre la base de lo que dice José, que habla de iglesias fantasmas. Es un poco para la risa lo que dice el señor Lema. Mire, yo les pido, por favor, que tengan más prioridad en quedar frente a la televisión. Pastor, estamos escuchando súper mal. Denos un minutito. Denos un minuto porque Pastor, vamos a mejorar para el audio. poder escucharlo bien en sus argumentaciones está un poco hay problemas de audio. No sé ni siquiera si es Pastor Emiliano Soto. Qué bueno que hay problemas de audio, porque yo me tengo que ir, yo soy profesor, tengo que hacer clases, me tomé un tiempo y ya se me ha pasado, así que agradezco la posibilidad y espero de que podamos, ¿verdad? Yo soy profesor de historia, soy licenciado en ciencias jurídicas, telemática familiar, pero por sobre todas las cosas soy pastor y ministro del Señor. José, pero usted hace clase telemática, me imagino, o presencial. Sí, claro. Telemática. De Derecho, ¿no? Uno de los primeros colegios online, Colegio Virtual Betel. Ya, o sea, es una clase telemática. José, bueno, hay alguna... A ver, Emiliano, ahí sí... Bueno, tenemos que despedir a José. Gracias, Pastor Lema, por haber estado con nosotros. Pero José, escucha a Emiliano lo ha escuchado usted, escúchelo un minuto. El descargo que tiene... Yo ya conozco su discurso, así que sé que no va a decir nada nuevo. Dios le bendiga, chao. Entonces no es por las clases que se está yendo, es porque no quiere escuchar a Emiliano. Sí, no, son las clases, pero yo sé lo que él va a hablar. Sí. Y con prolijidad, esta persona, este personaje está poco. Entonces hay que tener cuidado. Yo repetí,
debido a que lamentablemente No entiendo nada. No se entiende nada. Lamentablemente no se le entiende nada. Ya, Dios le bendiga. Chao, chao. Oiga, José, que le vaya bien. Ahí José se fue. Nos quedamos. Nos dejó un vacío. Nos dejó una cortinita. Nos dejó un vacío tremendo. Cortina. Nos dejó un vacío. ¿Podría volver o no? ¿Podría volver? Podemos ver, señor director, porque la verdad es que podríamos ver el inicio del video cuando Carabineros pide documentos. ¿Cómo se inicia toda esta situación? Que es el video que las propias comunidades evangélicas han puesto a disposición de los programas de televisión, con audio. No se tiene que identificar y no tiene ningún número. Oiga, déjalo tranquilo, hombre. ¿Hasta cuándo? Ahora seguir hostigando. No, graben todo. Ya terminamos. Óigame. Ya necesito cada uno con su identidad. No. Vaya a pedirle a todos los que están en la plaza, oiga. Ahí está. Bueno, así se inició la situación pidiendo los documentos. Ahí el pastor Morales trata de explicar que él anda con 10 personas. Le dice que él no tiene la culpa que la demás gente se haya reunido y empieza a gestarse toda esta situación bastante... Volvió... Pero volvió. Gracias, o sea, Pastor, ¿por qué volvió? Gracias, pastor. Gracias. No, porque me pidieron, me solicitaron muy amablemente que me quedara. Yo hasta las 9:30 retrasé mis clases y ya son las 9:45, por eso me tengo que ir. Pero como solicitaron una última pregunta, bueno, aquí estoy. Sí. Rapidito, por favor. Sí, no, lo que pasa, José, es que estábamos viendo las imágenes que ustedes nos enviaron, ¿no es cierto? Nos enviaron a distintos periodistas de cómo se inicia toda esta situación, de los documentos, etcétera, de aquí y de allá. ¿Usted podría explicarnos un poco en qué momento se quiebra el diálogo y empieza la violencia? Se quiebra el diálogo cuando el militar encargado, boina negra de los militares, él literalmente pasando por alto a la autoridad de Carabineros, pretende, ¿verdad?, tomar detenido a los pastores. Ya se estaban yendo porque habían terminado, y ahí se genera, ¿verdad?, toda esa situación a la cual Carabineros se vio obligado a también actuar. Y claro, evidentemente el pastor es visto por los hermanos quienes lo acompañan como un padre espiritual, y por supuesto quisieron ayudarlo y se generó el forcejeo, que es algo absolutamente no querido, pero comprensible, y ahí se da toda la golpiza, ¿verdad?, brutal que pudimos ver. Fue, diríamos literalmente, creo yo, 100% casi responsabilidad inicialmente de los militares, aunque después tanto Carabineros como militares actuaron con la misma brutalidad. José, el 6 de septiembre hay un llamado del pastor Morales a juntarse y a hacer un acto, ¿no es cierto?, ahí precisamente en desagravio a todo esto que ha ocurrido. ¿Eso sigue en pie? Es el lunes 7 de septiembre. ¿Lunes 7 de septiembre? Lunes 7 de septiembre, sí. ¿Eso sigue en pie? Sí, justamente en virtud de un llamamiento que hay de las iglesias evangélicas, por la afrenta que hemos experimentado como iglesia, se está promoviendo aquello. Vamos a estudiar, estamos viendo el participar, pero creo que se hace fundamental, ¿verdad? Eso no significa, en el fondo es que la plaza del Paseo Humada se vea lo mismo que se ve a diario y todos los días, ¿verdad? Solo que ahí va a haber una cantidad, inicialmente, si logramos concretarlo y participar, de personas que vamos a mantener el distanciamiento físico, con mascarilla y todas las medidas, pero y no vamos es una a caminar, ¿verdad?, y desplazarnos. Pastor, no es una provocación a la autoridad. Si la autoridad le está... No, es una reivindicación a nuestros derechos. Ya, eso es, ¿no? Pero no lo toman, no se podría ver como una provocación si la autoridad lo está sacando. No, es una reivindicación a nuestros derechos. Hacer una convocatoria más grande para el 7 de septiembre solo. Bueno, pastor, le queremos agradecer, sabemos que lo están apurando ahí, que se tiene que ir, y sobre todo le queremos agradecer después de que sus mismas iglesias hicieron un llamado a no ver los matinales. Hoy día que estén participando en un matinal, nos tiene muy agradecido. Era necesario. Nos tiene muy agradecido que después de haber hecho esa campaña... La verdad que la mayoría del pueblo evangélico no está viendo esto, así que... Después de haber hecho esa... Yo creo que lo sintonizaron igual, pues, pastor. Para que vea que a pesar de la campaña... Bueno, capaz que sí en esta oportunidad. Oiga, José, a pesar de la campaña... Pero nosotros estamos en contra de la telebasura, así que vamos a seguir con esa campaña. José, pero escuche, a pesar de la campaña que hicieron en contra de los matinales, y que todos los matinales subieron su sintonía, extrañamente,
lógicamente, después de que partió la campaña, la pandemia. todo en general. Entonces les convino. Sí, nos convino, así que le agradecemos. Pero después de esa campaña, los matinales estamos dispuestos también a entregar su versión, su información, a escucharlo, a que hagan sus demandas, ¿no? Y no a enojarse y decir, oye, hicieron una campaña contra nosotros, que esto era una mugre, entonces no los vamos a tener. Por el contrario, igual los tenemos, igual es válido.